¿Qué ocurre cuando el éxito, la apariencia y la validación social se convierten en los únicos ejes de una existencia? Hoy exploraremos la mente de Patrick Bateman, el complejo protagonista de American Psycho, una figura que representa no solo el horror de sus actos, sino también una crítica al vacío emocional de una época. Acompáñanos mientras analizamos qué trastornos psicológicos podrían explicar su comportamiento, qué tan factible sería encontrarnos con alguien así en nuestra realidad y qué simboliza su figura en el contexto social de los años 80. Al final, aplicaremos nuestra escala de psique oscura para evaluar su perfil. Y antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿hay algún otro personaje de terror o misterio cuya mente te intriga analizar? Patrick Bateman es un exitoso ejecutivo de Wall Street en los años 80, un hombre que encarna el sueño americano. Es atractivo, rico, tiene prestigio y tiene relaciones sociales superficiales, pero detrás de esa fachada se encuentra un hombre atrapado en un ciclo de violencia y vacío emocional. Es un personaje que parece más un depredador que un ser humano. Para Bateman, los objetos no solo son cosas, son extensiones de su identidad. Sus trajes de diseñador, productos de lujo y la famosa tarjeta de presentación simbolizan su obsesión con el control y la perfección. Este enfoque puede analizarse desde la psicología del consumo, que estudia cómo las personas utilizan los bienes materiales para construir y mantener una identidad social. Tanto en la novela como en la película, se sugiere que Bateman creció en un ambiente donde la apariencia y el éxito eran más importantes que las emociones o las conexiones humanas. Desde su infancia, Bateman fue criado en un ambiente de lujo, pero también de frialdad emocional. Su padre le enseñó a ver el éxito como la única medida de valor, mientras que su madre fue una figura distante, lo que afectó profundamente a su desarrollo emocional. Esta crianza fría y superficial pudo haber contribuido a su incapacidad para desarrollar su empatía. Sumado a esto, el ambiente competitivo y vacío de Wall Street refuerza sus comportamientos narcisistas y antisociales. La novela de Bret Easton Ellis es mucho más explícita y perturbadora en su retrato de Patrick Bateman, incluyendo descripciones gráficas de los crímenes, lo que ofrece una visión más cruda de su psicopatía. Por otro lado, la película suaviza un poco estos elementos para centrarse más en la crítica social. Este contraste entre medios afecta cómo se percibe a Bateman, como un psicópata brutal en la novela y como un símbolo de la decadencia cultural en la película. Bateman no es solo un individuo, es un arquetipo que simboliza la alineación moderna y el vacío existencial inherente a una sociedad obsesionada con el consumismo. Representa las consecuencias extremas de priorizar lo superficial por encima de lo esencial. Sus acciones no están motivadas por deseo de conexión o redención, sino por una búsqueda insaciable de validación y control. Este vacío lo convierte en una metáfora viviente de los excesos de la era del yuppie en los 80, una advertencia sobre los peligros de una cultura que glorifica el individualismo extremo y el materialismo desmedido. El entorno de Bateman juega un papel crucial en la formación de su personalidad. En Wall Street, la competencia extrema, el desprecio por la empatía y la obsesión por el éxito crean el contexto perfecto para que alguien como él prospere. Su mundo valora la apariencia por encima de todo, lo que refuerza su narcisismo y su desconexión emocional. En este ambiente, Patrick no es solamente una anomalía, es casi una consecuencia inevitable. Bateman demuestra una incapacidad casi total para formar conexiones genuinas con los demás. Su interacción con personajes como su prometida o sus compañeros de trabajo está llena de indiferencia, manipulación y desprecio. Su visión utilitaria de las personas es un síntoma de su narcisismo extremo y su trastorno antisocial de la personalidad. Estas relaciones superficiales resaltan su desconexión emocional y su incapacidad para experimentar empatía. En su mundo, todo gira en torno a la apariencia y su desconexión emocional lo lleva a buscar una sensación de poder a través de la violencia. Desde la terapia cognitivo-conductual, el caso de Bateman se puede analizar desde sus pensamientos automáticos distorsionados. Por ejemplo, él cree que solo a través de la violencia puede obtener el control y la validación que necesita. Esto lo lleva a actuar de manera impulsiva y destructiva. Patrick Bateman presenta características claras
de un trastorno de personalidad antisocial según el DSM-5. Estas personas suelen ser manipuladoras, carecen de empatía y violan constantemente los derechos de los demás. Además, su comportamiento narcisista lo hace sentir que está por encima de todos, lo que alimenta su sensación de superioridad. Otra posibilidad es que padezca psicopatía, un subtipo más extremo del trastorno antisocial. Esto explica su falta total de remordimientos y su obsesión con el control. Su vida parece una actuación constante, donde intenta encajar en una sociedad que en realidad desprecia. Según el DSM-5, los criterios para un diagnóstico de trastorno de personalidad antisocial incluyen la falta de remordimiento, impulsividad y un patrón persistente de comportamiento antisocial. Bateman encaja perfectamente en esta descripción. Si lo analizamos desde el CIE-11, también cumple con los criterios para una psicopatía severa. Bateman presenta una combinación de trastornos de la personalidad que lo convierten en un individuo extremadamente peligroso. Su narcisismo patológico lo lleva a creerse superior a los demás, mientras que su psicopatía le impide sentir empatía o remordimiento. Además, su trastorno de personalidad antisocial lo hace manipulador, impulsivo y despreocupado por las consecuencias de sus actos. La violencia de Bateman es una forma de ejercer control sobre un mundo que percibe como caótico e injusto. Al matar, reafirma su poder y se siente superior a sus víctimas. Además, la violencia le proporciona una sensación de euforia y alivia el profundo vacío existencial que lo atormenta. Comparado con figuras como Hannibal Lecter, Dexter Morgan o Joe Goldberg, Bateman se distingue por su impulsividad y su enfoque caótico. Mientras que Hannibal y Dexter operan con un propósito definido y Joe se guía por obsesiones románticas, Bateman es movido por un vacío profundo que intenta llenar con violencia y consumo excesivo y control superficial. Su psicopatía carece de la sofisticación estratégica de otros personajes, pero su desconexión total de cualquier propósito lo hace aún más perturbador, ya que representa un nihilismo extremo y desolador. Aunque Patrick Bateman es un personaje ficticio, existen paralelismos con individuos de la vida real, criminales de alto perfil, líderes narcisistas o figuras de poder que utilizan su posición para manipular y dañar a otros que comparten ciertos rasgos con Bateman. Examinar estos casos aporta una perspectiva más aterrizada sobre cómo se manifiestan estos comportamientos en la vida cotidiana. Tratar a alguien como Patrick Bateman sería extraordinariamente desafiante. Su narcisismo y psicopatía le dificultarían reconocer la necesidad de ayuda, y su falta de introspección constituiría una barrera casi insuperable. No obstante, un enfoque inicial podría centrarse en la regulación emocional y el control de impulsos, con un objetivo más ambicioso de trabajar su empatía en un nivel funcional. Sin embargo, la probabilidad de éxito sería muy baja debido a la resistencia inherente de su personalidad. Desde un enfoque neurocientífico, estudios han demostrado que las personas con psicopatía presentan una actividad reducida en la amígdala, lo que afecta su capacidad para experimentar empatía y temor. También muestran disfunciones en la corteza prefrontal, esencial para la regulación de impulsos y la toma de decisiones éticas. Además, desequilibrios en neurotransmisores como la dopamina podrían explicar su necesidad constante de estímulos intensos que se manifiestan en su inclinación por la violencia y el riesgo extremo. American Psycho plantea preguntas sobre cómo se retratan los trastornos mentales en la cultura popular. Aunque Bateman puede cumplir con los criterios para ciertos diagnósticos como el trastorno antisocial de la personalidad, su representación puede reforzar estereotipos negativos. La conexión entre enfermedad mental y violencia extrema, por ejemplo, es una simplificación peligrosa que puede aumentar el estigma hacia las personas con trastornos psicológicos. Un aspecto curioso de la trama es que las acciones de Bateman parecen pasar desapercibidas. Esto refuerza la idea de que vive en un mundo indiferente, donde las apariencias importan más que la verdad. Nadie parece realmente interesado en lo que ocurre, mientras las máscaras sociales permanecen intactas. Las acciones de Bateman tienen consecuencias devastadoras para aquellos que lo rodean. Su violencia y falta de empatía destruyen vidas y relaciones, y su incapacidad para asumir responsabilidad por sus acciones lo lleva a una espiral de autodestrucción. La historia de Bateman plantea importantes preguntas éticas y sociales sobre la naturaleza de la violencia
y la responsabilidad individual. También destaca la necesidad de una mayor conciencia y comprensión de los trastornos de personalidad y la psicopatía. ¿Qué dice Bateman sobre nosotros como sociedad? Tal vez no estamos tan lejos de su vacío emocional como pensamos. Su historia nos obliga a reflexionar sobre cómo priorizamos el éxito y la apariencia, a menudo a costa de nuestra propia humanidad. ¿Acaso estamos creando más Patrick Batemans de los que queremos admitir? A medida que avanzamos en esta historia, se vuelve cada vez más claro que la percepción de la realidad de Bateman está totalmente distorsionada. Su incapacidad para distinguir entre la fantasía y la realidad es un síntoma de su trastorno de personalidad. Una de las características más intrigantes del personaje es la ambigüedad de sus acciones. ¿Son reales los crímenes que comete o son productos de su mente trastornada? Esta ambigüedad puede relacionarse con trastornos disociativos o psicosis, donde el individuo pierde contacto con la realidad. Esta incertidumbre narrativa también refleja la alineación de Bateman, un hombre atrapado entre sus deseos internos y la necesidad de mantener una fachada socialmente aceptable. En el mundo real, las personas con psicopatía extrema son extremadamente raras. Sin embargo, cuando ocurren, no siempre son asesinos. Muchos pueden adaptarse a la sociedad y ocupar posiciones de poder. Bateman es una representación exagerada, pero no completamente imposible. Ahora, según nuestra escala de psique oscura, ¿qué tan probable sería encontrar a alguien como Patrick Bateman en la vida real? Le damos un 9 de 10. Aunque no es imposible, es extremadamente raro encontrar a una combinación tan extrema de psicopatía, narcisismo y circunstancias que permitan que esas características se desarrollen sin un control. La buena noticia: la mayoría de nosotros no conocerá a un Patrick Bateman en persona. Al menos eso esperamos. Patrick Bateman es mucho más que un personaje de terror. Es una representación inquietante de los peligros del vacío emocional y del materialismo extremo. Su historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de cultivar nuestros valores, la empatía y conexiones que tenemos con otras personas. Es interesante imaginar cómo un personaje como Bateman se desarrollaría en un contexto diferente. Por ejemplo, en una sociedad colectivista, donde el éxito personal está más vinculado al bienestar grupal. Su narcisismo y psicopatía podrían manifestarse de maneras menos evidentes, pero igual dañinas. Este ejercicio de comparación nos ayuda a resaltar cómo este contexto cultural moldea los rasgos y comportamientos individuales de cada persona. Si este análisis te resultó interesante, dale like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Déjame en los comentarios sobre qué personaje te gustaría analizar en el futuro. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda que la psicología siempre tiene algo que decir sobre los rincones más oscuros de la mente humana.